Gracias, Icari. Bueno, y regresamos al plano nacional. Y Panamá es sede del quinto Encuentro Mundial de Jóvenes ORT y Escolas. Y me encanta compartir esta noticia con nuestro invitado. Le doy la más cordial bienvenida a José María Corrales, director mundial de Escolas. Primero, creo que a nuestra audiencia hay que explicarle qué es Escola, a qué se dedica esta fundación, sobre todo desde cuándo está en nuestra región y principalmente en Panamá. Bueno, Escolas nace cuando el Papa Francisco era Jorge Bergoglio, obispo en Buenos Aires, y recordarán que vivíamos una crisis muy profunda, social, de ruptura, de todos contra todos, el corralito famoso del 2001, y el que se vayan todos, la gente no creía en nadie. Entonces Jorge Bergoglio, tan querido acá, el Papa Francisco, dijo, empecemos por la educación. Si no arreglamos la educación, no se arregla ni la economía, ni la política, ni nada. Y entonces me convocó, yo soy docente, teólogo y pedagogo, y me dijo, vos que te gusta tanto el tema de los jóvenes, ¿qué hacemos con los jóvenes? Y bueno, y ahí entonces se me ocurrió reunir a un grupo de chicos judíos, musulmanes, católicos, evangélicos, de escuelas públicas y privadas. Se armó una mesa, como una mesa de noticias, y trabajaron 6 meses con un proyecto, y ese proyecto lo llevaron al Congreso, y fue la primera ley, la ley 2169, donde los chicos pedían la convivencia, pedían un espacio para ser escuchados. Ellos decían, la educación no tiene que ver a veces lo que pasa en el aula con lo que pasa en nuestras vidas. Queremos que esas dos realidades se puedan unir. Claro. Y ahí nace, sin saber que después Jorge Bergoglio, obviamente, iba a ser Papa Francisco, y una vez que es Papa, dice, esto se necesita en el mundo. Claro. Y ahí comenzó entonces Escolas Ocurrentes como fundación del Papa Francisco a nivel mundial. ¿Cuántos años ha trabajado usted con el Papa Francisco? 25 años ya llevo trabajando con él. Suficiente tiempo para que nos diga por qué para el Papa Francisco es tan importante no solamente el pensamiento, sino el reaccionar de los jóvenes en los tiempos actuales. Porque él dice que los jóvenes han dejado de ser el futuro. Los jóvenes son el presente. Porque si no le damos un lugar ahora en el presente, no va a haber futuro. Entonces, nosotros sin darnos cuenta decimos que las personas mayores son el pasado y los jóvenes son el futuro. Entonces, ¿quién queda en el presente? Entonces, el presente él quiere que esté el futuro y el pasado. Por eso estamos generando encuentros entre personas mayores y jóvenes. Y empezamos en la pandemia. Mientras que a uno decían que los chicos mataban a las personas mayores y les dábamos más culpa y todavía más ahogo, nosotros empezamos a hacer jornadas de encuentro, tanto presenciales como virtuales por la pandemia. Y esto llevó a un programa llamado Estar Juntos. Y estos encuentros internacionales es lo que promueve el Papa Francisco. Ahora bien, y es la educación el cimiento de todo, pero educación que sin duda inicia en nuestras casas, en donde lamentablemente a veces los propios padres nos convertimos en un obstáculo para que nuestros hijos puedan desarrollarse de la manera que hoy el mundo se los exige. Entonces, ¿cómo a través de Escolas podemos mejorar todas esas deficiencias y necesidades educativas que tienen los jóvenes que, por ejemplo, hoy se reúnen de varios puntos? Me cuenta José María que aquí hay jóvenes de Haití, de Israel, de tantas partes del mundo reunidos en Panamá. Bueno, es excelente la pregunta porque Escolas justamente viene a generar ese espacio, esa casa común, esa aula compartida, donde, por ejemplo, acá en Panamá, hace 20 días, en Escolas Panamá se reunieron chicos de colegios públicos, privados, laicos, confesionales, y durante una semana, en vez de cada uno a su colegio, compartieron juntos ese espacio, esa aula, y hablaron de los problemas que ellos tenían. Y chicos de comunidades tan diversas, ¿no? Y no solamente compartieron qué problemas tenían, sino que el problema que más les preocupó es el tema de la salud mental. Okay. Algo que generalmente no estamos mirando profundamente, y que a ellos les preocupa porque sienten que necesitan ser escuchados. Entonces, esos espacios para nosotros es importante porque hace que los padres y los docentes podamos empezar, en vez de darles un discurso, empezar a escucharlos. Claro. Que la mejor manera de educar empieza justamente, como dice el Papa, por la escucha. ¿Y qué han planteado? Yo les comentaba a José María que tengo un hijo adolescente de 15 años y cuando llegó la pandemia y cuando yo reaccioné como madre, yo decía, ups, mi hijo salió de su aula de clase en un diciembre a los 12 años y regresó a los 15. Claro. Con un vacío terrible, con un dolor, una tristeza. Pero a medida que íbamos haciendo entrevistas acá y empezaron a llevar los casos, uno descubre como periodista qué es lo que estaba viviendo
montones de familia y muchachos en todo el mundo, en qué cosas, y poniendo en contexto mi experiencia, ustedes han notado que los jóvenes en este momento, a pesar del golpe que hemos recibido en pandemia, están dispuestos a cambiar y retomar el rumbo con ese tiempo perdido y dejar de lado todas esas cosas tan fuertes que les ha impactado en su desarrollo. Lo que estamos notando, me toca viajar, obviamente, llevar, acompañar estas experiencias a nivel mundial, es que el chico que salió no es el chico que volvió. Y nosotros estamos queriendo meter al chico que salió en el aula del otro chico que volvió. Y ahí tenemos una crisis profunda. Y lo digo en todo sentido, en el aula y en la cultura. Hoy, chicos representantes de países tan distintos en esta sede mundial que se convirtió Panamá, están hablando justamente de eso. Ellos no quieren volver a esa otra aula. Ellos necesitan un espacio nuevo porque han descubierto cosas nuevas. Y esto coincide con lo que dice el Papa. De la pandemia podemos salir mejores o peores, pero no iguales. Entonces, mientras nosotros salimos, como salimos de la pandemia, y estamos generando guerras, grietas y muerte, los chicos están pidiendo otra cosa. Claro. Están pidiendo encuentro. No es casual que aquí en Panamá haya salido la necesidad de que se repitan estos encuentros mundiales con chicos de todo tipo de culturas, de todo tipo de religiones, de todo tipo de realidades sociales y económicas. Esta aula es lo que nos están pidiendo. Ahora bien, ahí están los videos que acompañan esta entrevista que nos ponen en resumen de estos encuentros que reúnen a tantos jóvenes con realidades distintas pero con intereses comunes. Sin embargo, ahora, si bien podemos tener un cúmulo de jóvenes a nivel mundial dispuestos a sumarse a los cambios, hablemos de la responsabilidad de los estados. Estado panameño, el estado de todos los que están representados aquí. O sea, existen los suficientes espacios, estamos dándole el espacio correcto a los jóvenes de cara a crisis mundiales donde la sociedad está resquebrajada, donde no hay confianza en las autoridades, donde hay un tema de corrupción enquistado en todos los sectores porque no hay excepción alguna. Entonces, ¿cómo logramos, o existen los espacios a través de las políticas de Estado para permitirle a los jóvenes hacer el cambio de timón que necesitamos hoy día? Bueno, el diagnóstico que hizo Bergoglio hace 30 años era que no. Justamente por eso él arrancó con este movimiento educativo, primero en su país a nivel mundial, porque él considera que las políticas de Estado tienen que ser justamente más allá de un gobierno de turno. Y la educación tiene que ir más allá de 4 años o 6 años. Por eso es fundamental poder trabajar, él dice, el pacto educativo. Es decir, que la sociedad toda, los padres, no solamente el gobierno, los padres fundamentalmente, sí, y el resto de los sectores de la sociedad, las iglesias, puedan trabajar mancomunadamente en una agenda educativa que trascienda a un periodo. Y creo que si queremos hacer una agenda, podemos escuchar la agenda de ellos. Claro. Hoy, a las 12:30 en la Sinagoga de Costa del Este, jóvenes de 50, representando 50 países, van a entregarnos una agenda, que es la agenda que yo me comprometí a llevarle al presidente antes de volver a Roma y de llevarle el día 14 al Papa Francisco, para que nosotros empecemos a ver que existe otra agenda, existe otro sentir, existe otra mirada, es la de nuestros jóvenes. Me quedo con ese mensaje y agradecida por este espacio. Y bueno, éxitos y saludos desde acá de nuestros estudios a todos esos jóvenes que terminan este encuentro tan importante y qué bueno que hayan escogido a nuestro país. Un país de puertas abiertas. Gracias por visitarnos, José María. Hay más que compartir.